Hola Hola, Fabi. nosotros somos el grupo 1 y 2. Este es el video de la semana 4. Básicamente vamos a hablar del texto, que es un poema. Es un poema que parece hablar metafóricamente de la historia o de la conformación de la ciudad de Bogotá. Sí, pues digamos que el texto va contando muchas cosas, va contando muchas como eventos que van pasando y cómo se está viviendo, digamos, la ciudad de Bogotá en ese periodo, porque creo que el título también decía 1980, ¿no? Pues como en Sí, los 80s. 1890 de hecho. Ah, Pero es que a 1890. mí las fechas me confundieron un poco porque en el título dice 1890, pero más adelante en el texto habla como de otras fechas mucho más, como 100 años después. Pues Entonces, sí, pues como que es un incluye poquito confuso. varios periodos porque, pues como yo también pude ver, como que hay muchos nombres de muchos personajes y de muchas personas que incluso no tienen que estar como en el mismo periodo, como que de alguna manera va contando un poco de la historia de Bogotá y cómo se vive esa Bogotá fría, esa Bogotá lluviosa. También pues, digamos, yo anoté ciertas cosas que también como que mencionaba y pues digamos que hablaba también de los sombreros Richard, de, pues, que creo que es ahorita nuestro caso de estudio acá en la universidad, también de la inauguración del ferrocarril, de... También hablando del agua, teniendo en cuenta pues el río San Francisco, al principio de la lectura hablaba de los páramos que eran propiedad del acueducto. Entonces eso indica que desde un tiempo lejano pues el agua del río San Francisco ya estaba siendo usada para uso de la ciudad. Mm, También yo anoté, pues me pareció interesante que hablaban de que en invierno, en épocas del año se cosechaba y se cultivaba para bebedizos en los barrios de Egipto, el 20 de julio y Las Cruces, lo que supongo yo que era la chicha. No sé ustedes qué más. Digamos que también me llamó la atención que pues en varios momentos de pequeños pedazos recapitula pues momentos importantes de lo que fue la conformación de la ciudad, como cuando habla pues de las 13 chozas, que seguramente se refiere a la fundación de Bogotá, o cuando habla también de la llegada de la electricidad. Y sí, pues digamos también, algo que me llamó la atención pues fue, pues como menciona, digamos, las muertes como parte también de la historia de Bogotá, pues la muerte de Gaitán, la muerte de Camilo Torres Garrido, que era pues un sacerdote del partido del ELN, y, y también pues digamos las palmas de cera, dice que pues como de alguna manera se volvieron parte visible de Bogotá en el Parque de la Independencia, y como del paisaje, como este paisaje un poquito más como artificial de alguna manera. Ahí decía algo que cambiaban las palmas de cera, como que metafóricamente asociaban las palmas de cera, como que al, pues no lo asociaba, sino que era ¿cómo se dice? Como una contradicción, como una, a las banderas rojas, como a las muertes. Yo no entendí muy bien ese pedazo, pero hacía una analogía con las palmas de cera Y digamos que también habla un poquito, o pues a mí me pareció que como que varias partes intenta evocar lo que eran costumbres de, pues de la Sí. gente de Bogotá en las diferentes épocas. Hay momentos en que habla de las monjas, de las misas los domingos, como hay otros momentos en que habla también de prácticas raras, como que subían las mujeres al monte con los hijos, que se volvían sin los hijos, que se podía referir a cómo ellos venían hacia acá, mandaban a las hijas cuando pues necesitaban que ellas abortaran. Y también pues precisamente lo de los sombreros, lo de los paraguas, lo de los guantes, que pues siempre fueron una indumentaria muy propia de la gente de acá. Hablan de las alpargatas, de los tranvías, Así de cosas como que son propias de, pues, de la cultura. del gris también pues del cielo, pues el clásico gris bogotano. Y también pues algo que me llamó la atención es que en varias partes del texto pues dice como la frase demolición, no construcción, que de alguna manera pues me imagino que es una crítica fuerte también a esa Bogotá que de alguna manera parece estar en vez de como destruyéndose, en vez de estar como construyéndose y mejorando. Además, también hay una parte en el comienzo de la lectura en donde habla que huele a carbón, a carbón y a hollín. Yo siento que, pues, yo creo que hace referencia a toda esa Bogotá destruida, o quizás, pues, yo tuve dos, digamos que dos interpretaciones de esa misma frase.
La primera, pues lo del Bogotazo, o la segunda, cuando los cerros se estaban deforestando, que estaban utilizando toda la leña Madera, para, pues, para mantenerse, para hacer fuego y poder vivir. Listo. Bueno.